Bueno, vamos a empezar una serie de videos cortos donde vamos a mostrar algunas cosas de planilla de cálculo. En este caso vamos a ver eh, qué es darle el formato a una planilla de cálculo y cómo se realiza. Para ello voy a abrir Cal y vamos a ingresar algunos datos y le vamos a dar formato. Vamos a imaginar que tengo una planilla de sueldos de una empresa. Ese es el título. Vamos a poner los empleados. Vamos a poner el sexo y vamos a poner el sueldo. Carlos, sí. Bien. Vamos a agregar el sexo. Fíjense que al escribir, yo como ya tengo escrito, por ejemplo, cuando escribo acá la F ya me aparece completo porque yo ya lo había escrito anteriormente. Lo mismo pasa acá, lo mismo si escribo masculino, la M sola ya me aparece y lo mismo acá. Bien, vamos a agregar unos sueldos. Bien, lo primero que vamos a hacer para darle formato a la planilla es primero vamos a hacer que estos sean los títulos, por lo tanto le vamos a poner negrita, lo vamos a centrar, vamos a seleccionar toda la planilla y le vamos a poner borde. Para poner borde lo pueden hacer desde acá o se puede hacer botón derecho sobre lo seleccionado, voy al menú formato y dentro de formato tengo esta ventana que tiene varias pestañas o solapas, ¿sí? En donde está el borde puedo elegir el tipo de borde que le voy a aplicar a todo, el estilo de la línea, digamos acá es más completo porque puedo darle color, todo. En cambio desde acá únicamente elijo ponerle el borde, ¿sí? Yo les dije hay dos formas, en realidad son tres las formas. Una sería acá a través de la barra de herramienta, otra haciendo botón derecho formato de celda, botón derecho sobre lo seleccionado, y lo otro es directamente entrar en formato celdas, me va a llevar a la misma ventana, ¿sí? Entonces voy a borde y le coloco. Vamos a hacerlo en forma fácil desde acá nada más. Le voy a poner el borde completo. Bien, para poner color pasa lo mismo. Si yo a esto le quiero poner un color a las celdas, lo puedo poner desde acá, elegir el color, o botón derecho sobre lo seleccionado, formato de celda, y de nuevo en vez de en borde, en fondo, y acá elijo el color. Vamos a hacerlo desde acá. Bien. Otra de las cosas que puedo hacer, bueno, acá yo tengo un zoom acá abajo, acá a la derecha, que lo voy a agrandar para acercarme y verlo más grande. Bien, este es el título. El título, fíjense que está escrito en la celda A1, ¿sí? Si yo me paro, acá está la barra de fórmula, acá está el texto, ¿sí? O sea, en la celda A1. Si yo voy a la celda B1, no está el texto, ¿sí? O sea, el texto ocupa más de una celda. Lo que vamos a hacer es que este título abarque completa la planilla, ¿sí? Para eso vamos a seleccionar todo y con este icono dice combinar y centrar la celda. Lo que hace es unirla y dejarlas en una sola celda centrada. Bien, ahí está el título. Si yo ahora agrando las columnas, con esto puedo agrandar las columnas, fíjense que el título sigue centrado. Si yo ya no lo quiero al título centrado, lo único que hago es selecciono, vuelvo a presionar en la celda y vuelve a quedar acá en la primera celda. Selecciono, vamos a dejarlo centrado nuevamente y bien, y le vamos a poner un color, ¿sí? Bien, este texto le puedo cambiar el color si quiero, acá con el icono al lado,
le puedo cambiar, le puedo poner negrita, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a continuar dándole formato. Una de las cosas es que los sueldos son en pesos, entonces yo puedo seleccionar y con este icono lo convierto a moneda. Lo puedo hacer desde acá o seleccionando, botón derecho, formato de celda. Fíjense que la ventana de formato de celda tiene todo. Tiene para poner el fondo, para poner el borde, la alineación que ya vamos a ver, efectos tipográficos, acá tiene que ver con la letra, la fuente, el tipo de letra y el tamaño, y esta opción de números que es donde yo elijo el formato de la celda, ¿sí? Entonces acá está en formato cantidad, puedo ponerlo en formato porcentaje, formato de moneda, en formato de fecha, ¿sí? Bueno, en este caso es en moneda. Lo bueno de hacerlo desde acá es que yo puedo definir si quiero que tenga 2 decimales o no, ¿sí? El valor me va a mostrar de esta forma. Si yo quiero que tenga decimales, me lo muestra de esta forma. Los separados de 1000, ¿sí? Si yo le saco esta opción, va a salir sin el puntito de la separación de los 1000, ¿sí? Bien, cosa que yo desde acá no lo puedo hacer, ¿sí? Bien, pongo aceptar y ahí ya tengo el formato con 2 decimales. Si quiero sacar los decimales, botón derecho, formato de celda, o lo otro que puedo hacer es, acá tengo una serie de iconos que me va a permitir añadir decimales o disminuir decimales, eliminar decimales. Entonces ahí fíjense que lo dejé con un solo decimal y ahora le voy a sacar los decimales. Bien, otra de las cosas es, ya nosotros acá hemos centrado en la columna, pero también se puede centrar en la fila. Para que noten el centro en fila, primero vamos a agrandar la fila. Hace rato vimos que con esto yo puedo agrandar las columnas. Parándome acá, entre la A y la B, la línea esa, fíjense cómo el mouse se convierte en una doble flecha, lo cual permite al presionar el botón izquierdo del mouse arrastrar hasta la posición que yo quiero. Bien. En B pasa lo mismo en C. Si yo hago doble clic ahí, se va a poner el tamaño más grande del dato más largo que hay en la celda, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que acá en la celda yo tengo empleado es el dato más largo. Por ejemplo, si yo acá cambio el dato Carla, o pongo así María, Carla, Alejandra, pongamos, o María Celeste del Cerro, por ejemplo. Fíjense que el dato es muy largo y no entra. Si yo hago doble, lo puedo agrandar desde acá, pero lo otro que puedo hacer es hacer doble clic. Entonces al hacer doble clic toma el ancho de la columna de la palabra más larga que tenga. Bien, ¿cómo agrando la fila? Desde el mismo lugar, entre la unión entre un número y el otro, puedo agrandar la fila, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar la fila toda al mismo tamaño. Para eso me paro acá, fíjense que se selecciona toda la fila. Yo desde ahí voy a arrastrar hacia abajo, estoy seleccionando las 12 filas, en este caso, todas las filas. Hago botón derecho sobre el número acá y me sale en este menú altura de fila. Entonces yo acá en altura de fila está en 0.45. Yo acá le voy a agrandar a 0.90. Aceptar y ahí se agranda la fila, ¿sí? Bien. Fíjense, ahora vamos a hacer el centrado en fila. Justamente agrandé las filas para poder hacer el centrado en fila. Me voy a alejar un poquito con el zoom. Recuerden que acá no estoy cambiando el tamaño de la letra, ¿no? Sino que me estoy alejando. Bien. Y ahora voy a seleccionar todo, pero los voy a centrar en la fila. O sea, están centrados en la palabra empleado, hay la misma distancia acá que acá, porque yo utilicé el icono de centrado. Fíjense que tengo alineado a la izquierda, centro o a la derecha. En este caso están centrados. Vamos a ponerlo a esto alineado a la izquierda, o sea, los títulos nada más centrados. Y ahora lo que vamos a hacer es que estén centrados, porque fíjense que la palabra empleado está abajo en la celda, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar todo, vamos a hacer que queden centrados en la fila. Para eso lo seleccionamos, botón derecho, siempre en formato de celda, y acá vamos a ir a alineación, y acá en alineación tengo la horizontal, sería en columna, que lo puedo hacer desde acá. En vertical pongo medio y esto va a hacer que quede centrado. ¿Ven?
Fíjense que ahora la distancia que hay hacia arriba de empleado es la misma que hacia abajo. Lo mismo pasa con todos los datos. Esto hace que la planilla quede mucho más prolija. Si yo quiero esto centrado, lo vamos a centrar. Si quiero esto también lo vamos a centrar. Bien. Lo último que les muestro es que estos títulos ustedes los pueden poner alineados de otra manera. Selecciono, botón derecho, formato de celda. Y acá en alineación tengo una que dice, los puedo poner de esta forma. Por ejemplo, si yo quisiera los podría poner de esta forma. ¿Sí? Por supuesto que en este caso tendría que agrandar las filas para que se puedan ver. ¿Sí? Bueno, ahí hubiesen quedado mejor si yo hago formato de celda nuevamente sobre lo seleccionado y lo pongo en 90. ¿no? 90 exactamente. Pongo aceptar y ahí queda. ¿Sí? Bien. Voy a volver a dejar esto como estaba. ¿Sí? Para eso le voy a cambiar la orientación a 0 y les voy a mostrar lo último. Si por ejemplo yo quisiera que acá como título diga empleados de la empresa, fíjense que no entra completamente. O tendría que agrandar la columna, o si quiero lo puedo dividir en dos partes. ¿Cómo hago para dividirlo? Me puedo parar en la celda, fíjense que acá aparece, me paro en el lugar, ven, ahí, y hago control enter. Control enter hace que esa parte la lleve abajo en la misma celda y doy el enter. ¿Sí? Vamos a probarlo acá. Sueldo de los empleados. Pongamos que el título es. Entonces yo puedo escribirlo también. Sueldo de, y si quiero los empleados abajo, hago control enter, los, y vamos a hacer control enter, empleados. Bien. Y fíjense cómo ahí quedan debajo. ¿Sí? Bien. Espero que con esto se haya entendido un poquito más lo que es darle el formato a una planilla.